Muy buenos días, jóvenes, en este quinto encuentro nacional, jóvenes de bendición. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta mañana y tener así la oportunidad de continuar dándole a conocer por qué somos hijos de bendición. A través de la Escritura podemos ver que todos han buscado la bendición de Dios. Ahora, quiero leer nuevamente este capítulo 61 de Isaías, del cual ayer también leímos. Dice así, vamos a leer el verso 9, dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra y su programa en esa palabra para este tiempo, para cada uno de nosotros. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Los benditos de Dios. Los benditos de Dios podemos ver que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los benditos de Dios, aunque hayan venido a esta tierra estando la raza humana en una condición caída. No importa que los benditos de Dios hayan venido después de la caída de Adán, con todo y eso siguen siendo los benditos de Dios. Y para el tiempo en que viven, la bendición que Dios tiene para ese tiempo, la reciben. Dios, a través de la historia de la raza humana, ha estado llevando a cabo diferentes dispensaciones. La raza humana, según los estudiosos de la Biblia, han señalado que el ser humano ha estado pasando por
diferentes dispensaciones. La primera, la inocencia en el tiempo en que Dios colocó a Adán en el huerto del Edén. Y terminó con la caída de Adán. La conciencia, la cual comenzó con la caída de Adán, en donde vino a ser consciente, vino a conocer el bien y el mal. Terminó esa dispensación de la conciencia con el diluvio. Y luego comenzó una nueva dispensación, la de gobierno humano con Noé. Miren ustedes, la dispensación de la conciencia, la segunda, terminó con Noé. Noé fue el mensajero final, el mensajero que trajo el mensaje del diluvio. Y Noé comenzó una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano. Luego, la dispensación de la promesa, la cual encontramos que termina cuando Moisés aparece en la historia del pueblo hebreo y saca al pueblo hebreo de Israel y le da la ley en el monte Sinaí. Allí comenzó la dispensación de la ley. Y luego, cuando el Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, allí estaba terminando la dispensación de la ley y estaba comenzando la dispensación de la gracia. Y la dispensación de la gracia termina cuando terminan las edades de la iglesia gentil. Y comienza la dispensación del reino, la cual llevará a todos los hijos de Dios, a todos los hijos de bendición, a todos los escogidos de Dios, que son los benditos de Dios, los llevará al glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Un tiempo en donde Dios estará tratando con los seres humanos bajo el reinado del Señor en Israel, en Jerusalén como la capital, y el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel, como el distrito federal de ese reino. Ese reino gobernará sobre todas las naciones. Por eso, cuando el profeta Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y le dice: tú estabas mirando hasta que viste que una piedra fue cortada no de mano e hirió a la imagen en los pies. Y esa piedra creció y se hizo un gran monte que llenó. ¿Llenó qué? No solamente llenó a Jerusalén, ni solamente llenó a Israel, sino llenó toda la tierra. Dice: los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino. Vamos a leerlo aquí en Daniel para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 2 de Daniel dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora aquí podemos ver que la venida de esa piedra no cortada de manos es la venida de Cristo, que es la piedra no cortada de manos, y la venida de Cristo es la venida del reino, porque en Cristo está el reino de Dios. Por eso, cuando en una ocasión le preguntaron cuándo vendría el reino de Dios, él dijo: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Y dónde lo estaban viendo? En Cristo. Allí estaba Melquisedec en carne humana. Ahora, en esa piedrecita blanca, en su venida, se cumple la promesa de la venida del reino. Porque con la venida de esa piedra no cortada de mano, viene lo que fue visto en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración se vio a Jesús transfigurado, se vio a Jesús con su rostro como el sol. Su rostro como el sol. El profeta Malaquías, en el capítulo 4 y verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Sus alas, el ministerio de Moisés y Elías, traerá salvación. ¿Para quién? Para los escogidos. Porque en Moisés están representados los vivos en Cristo, que estarán viviendo en el fin del tiempo, y en Elías, en Moisés están representados los muertos en Cristo de las edades pasadas, y en Elías los que estamos vivos en el fin del tiempo, para no ver muerte, sino ser transformados y raptados como Elías fue raptado. Y el rostro del Señor Jesucristo cambiando, siendo transfigurado como el sol. Ese es el tipo y figura de la segunda venida de Cristo. Su rostro cambió. También en San Lucas capítulo 9, verso 28 y 29. Vamos a ver ahí lo que dice con relación a la transfiguración del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar en el verso 26, donde dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre y de los ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente.
y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que hablaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 13 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una nube y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí, vean ustedes, aquí está mostrada la venida del reino. Jesús dijo: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En otro lugar dice: hasta que vean el reino de Dios viniendo en poder. Y también dice: hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en el reino de su Padre, o viniendo en su reino. Porque la venida del reino de Dios viene en esa piedrecita no cortada de mano. En esa piedrecita no cortada de mano viene el reino de Dios. En esa piedrecita no cortada de mano viene el ministerio de Moisés. En esa piedrecita no cortada de mano viene el ministerio de Elías. En esa piedrecita no cortada de mano viene todo lo que estará en el glorioso reino milenial. Es en forma sencilla, en simplicidad, la venida del reino de Dios. Ahora, una cosa tan grande como la venida del reino de Dios, toda persona la espera en una forma grande, si no conoce el misterio de la venida del reino de Dios. No entienden que Dios le mostró a Nabucodonosor y luego a Daniel que la venida del reino vendría en forma sencilla, en esa piedra no cortada de mano, y que luego crecería y llenaría toda la tierra. La venida del reino, como fue dicho también por el Señor Jesucristo. Él dijo: el reino de los cielos es semejante a tal y a tal cosa. Y en otros lugares dijo: y el reino de los cielos es semejante a esto. Y también en una ocasión dijo: así como la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las hortalizas, y luego, cuando nace y crece, es la más grande de todas las hortalizas. Él señaló que así era el reino de Dios. Cuando el reino de Dios viene en forma de semilla, como
Cuando a una persona le pueden decir, te voy a traer o te voy a enviar un árbol de mango o de manga, como ustedes le digan, para que tengas ese árbol en el terreno tuyo. Cualquier persona podrá decir, eso es un poquito difícil, que me vaya a enviar por correo o en manos de alguna persona, me vaya a enviar un árbol de mango o de manga. Y esa persona que lo prometió, tome una semilla de mango o de manga y se la envíe con una persona. Cuando la persona recibe esa semilla, si no sabe el proceso que tiene que llevar un árbol antes de ser visto como un árbol de mango o de manga dando frutos, si no sabe el proceso por donde ha pasado, esa persona no puede creer que lo que le ha enviado es un árbol de mango o de manga. Y otra cosa, se lo ha enviado con todos los frutos que va a tener ese árbol en toda su vida. Si la persona no sabe el proceso que tiene que tomar esa semilla, lo bota. Dice, me engañó, yo estaba esperando un árbol y lo que veo es una semilla. Así es la venida del reino de Dios. El mundo y las personas que han leído la Biblia están esperando algo grande, porque dice que es algo grande, pero no comprenden que viene en forma sencilla, viene en forma de semilla, de simiente, para ser sembrado, ser sembrada esa semilla, esa simiente, ser sembrada esa palabra hablada. Y así, al ser sembrada esa palabra hablada en el corazón del cuerpo místico del Señor Jesucristo, producirá conforme a su género. Él envía por medio de su ángel esa palabra para que se cumpla la promesa divina. Toda persona que sea ignorante al proceso que debe tener toda simiente, ignorará el proceso que debe tener el reino de Dios. Dice que la piedra no cortada de mano crecerá, por lo tanto no viene grande, llevará un proceso. Pero vean ustedes, cuando herirá la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, no será en la etapa en que ya estará grande, sino cuando viene en forma sencilla. Pero tiene
todo el potencial para ser ese reino que llenará toda la tierra. Después que hiera la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y destruye esa imagen completa, luego es que crecerá y llenará toda la tierra. Por lo tanto, estará en simplicidad. En simplicidad estará el reino de Dios siendo manifestado, siendo revelado. Estará en simplicidad la venida de la piedra no cortada de mano. Estará en simplicidad la venida del Señor con sus ángeles, pero estará cumpliendo el propósito que corresponde para ese tiempo, y luego cumplirá el propósito que corresponde para el glorioso reino milenial después de la gran tribulación, en donde el mundo entero, todas las naciones, verán que aquella piedra creció y llenó toda la tierra. Y algunos podrán decir, como hoy en día pueden decir muchas personas, pero ¿cómo estaban tan ciegas aquellas personas del tiempo de la venida del Señor que no vieron que aquel era el Mesías? Que no vieron que era el mismo profeta que ellos estaban esperando. Así lo ven muchas personas en la actualidad. Ven que aquel pueblo estaba ciego, y en verdad estaba ciego, porque no pudo ver la venida, la primera venida de Cristo 2000 años atrás. Pero luego, cuando ha crecido, o cuando creció todo ese programa divino que Él trajo sellado en su primera venida y se extendió en la dispensación de la gracia, se corrió por medio de los gentiles la enseñanza del programa que Él llevó a cabo, y vean ustedes, cubrió muchas naciones, y el evangelio se ha anunciado, el evangelio de la gracia, en todas las naciones, aunque no todas las naciones se han convertido al cristianismo. Pero miren ustedes, vino en esa forma sencilla en la primera venida y después creció, después que realizó la obra como Cordero de Dios. Ahora la segunda venida del Señor viene en forma simple, en forma sencilla, y realizará la obra correspondiente para el fin del tiempo, la obra correspondiente como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y todo lo hará en forma sencilla. Cuando estemos en el glorioso reino milenial, después de la gran tribulación, veremos que todo lo que tuvimos en forma sencilla creció y llenó toda la tierra, porque
está prometido en Isaías, está prometido para todos nosotros en el capítulo 11 y verso 9, que nos habla del glorioso reino milenial. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así será llena la tierra en el glorioso reino milenial del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios en la dispensación del reino. Conocerán a Dios en esta dispensación. Conocerán el programa que estará llevando a cabo en la dispensación del reino. Conocerán toda la obra que estará llevando a cabo en ese glorioso reino milenial. Conocerán todos esos misterios que en la Escritura están señalados proféticamente. Conocerán cómo se realizó la venida del reino. Conocerán cómo se realizó la resurrección de los muertos en Cristo. Conocerán cómo se realizó la transformación de nosotros. Digo, cómo se realizó, colocándonos nosotros en el reino milenial. No que ya esté realizada la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, sino colocándonos nosotros ya en el glorioso reino milenial y mirando de allá hacia acá, hacia nuestro tiempo. Algunos quizás dirán: pero yo debí de hacer más. Ahora veo que pude hacer más, pero no lo vaya a ver cuando esté allá. Véalo acá, porque cuando estemos allá y ve y pueda ver que pudo hacer más y no lo hizo, de nada le servirá. Pero aquí podemos ver que no tenemos limitaciones en cuanto a lo que podemos hacer en la obra de Dios correspondiente para la dispensación del reino que ha comenzado. Así es que aprovechemos bien este tiempo, porque de lo que nosotros hacemos en este tiempo depende lo que tendremos en el glorioso reino milenial. Jesús, hablando acerca de la cosecha de la siega, él le dijo a sus discípulos: otros sembraron, otros trabajaron, y ustedes han entrado en sus labores. Yo los envío a ustedes a cegar, a cosechar lo que ustedes no sembraron. Les envío a cegar a ustedes lo que otros sembraron. Otros sembraron en la dispensación de la ley. Los mensajeros de la dispensación de la ley sembraron, y Moisés sembró el mensaje de la dispensación de la ley. Y vino Jesús con sus discípulos a hacer una cosecha, una siega, a recoger el fruto para pasarlos a la dispensación de la gracia. Él dijo: el que trabaja, el que cosecha, lo hace para vida eterna. Un trabajo para vida eterna con recompensas eternas. Y ahora el ciclo divino de la cosecha se ha repetido. Y en este tiempo final, nosotros estamos en la cosecha
de lo que otros sembraron en el pasado, de lo que fue sembrado en la dispensación de la gracia, en lo que sembró Jesucristo y sus 7 ángeles mensajeros en las 7 edades. Ahora nosotros somos enviados a cosechar el fruto y colocarlo en la dispensación del reino. Y ese trabajo es el trabajo más importante, porque aunque una siembra, aunque una persona prepare bien el terreno, por mejor que lo prepare y por mejor que se vea, si no se siembra, en vano hizo el trabajo. Y si se siembra, por mejor que se vea la siembra, si no produce el fruto, de nada sirve esa siembra. Y luego, al producir el fruto, por más bonito que se vea el fruto, si no se realiza una cosecha, se pierde todo ese fruto, se pierde el fruto, se pierde la planta, se pierde todo el trabajo que se realizó. Por eso Juan, cuando estuvo en el cielo viendo a Dios con el librito sellado en su mano, el libro de los 7 sellos, y se pidió que alguien se presentara a reclamar ese libro y abrir ese libro sellado con 7 sellos, y Juan no veía a nadie, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que fuera digno de tomar ese libro, ni de aún mirar ese libro. Se encontró persona digna. Y Juan lloraba mucho. ¿Por qué? Porque todo estaba perdido. Estaba perdido el trabajo que se hizo de preparar el terreno. Estaba perdido el trabajo de la siembra. Estaba perdido el trabajo de regar esa siembra con la lluvia de la enseñanza que se regó en la dispensación de la gracia. Y estaba perdido el fruto que estaba presente para ser cosechado, si no aparecía alguien que tomara ese libro e hiciera lo que se tenía que hacer, abrir ese libro y reclamar todo lo que él redimió con su sangre preciosa. Vean ustedes en la obra de reclamo se realiza la cosecha, porque la cosecha es el recogimiento de lo que es propiedad de la persona que lleva a cabo esa cosecha. Una persona dueña de un terreno, de una propiedad, de una finca, señala el tiempo para esa cosecha. No puede ser antes, pero tampoco puede ser después de tiempo. Porque si se hace después de tiempo, está perdido el fruto. Y si se hace antes de tiempo, no está en la sazón correcta para la cosecha. Ahora, en el tiempo señalado, tenía que ser tomado el título de propiedad para hacer el reclamo de esa propiedad. Y los hijos de Dios, como propiedad de Dios, como hijos del Dios viviente, como los hijos del reino, los hijos del Dios viviente, tenían que ser reclamados en este tiempo final. Eso es la cosecha del trigo de los hijos del reino, para ser colocados en el reino de Dios, en la dispensación del reino, donde está la palabra, el alimento espiritual para todos los hijos de Dios. Ahora, miren ustedes, en este tiempo final se está realizando una cosecha que Dios prometió para el tiempo final. Esta cosecha es llevada a cabo conforme a la promesa divina, pero
Miren ustedes, dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. También dice, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles cuando habla de la cosecha. Dice, el trigo son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, y la siega es el fin del mundo, o el fin del mundo en la siega, o el fin del siglo. Y dice que enviará sus ángeles. Ahora, envía sus ángeles para hacer esa cosecha. Moisés no sembró en la dispensación del reino. Y Elías, en su quinta manifestación, tampoco fue uno de los 7 ángeles mensajeros que sembró y que acondicionó y que regó la siembra en la dispensación de la gracia, sino que el ministerio de Moisés por segunda vez fue reservado para después de la dispensación de la gracia, para ser enviado y trabajar en esa cosecha. Y el ministerio de Elías por quinta vez fue reservado para el tiempo de la cosecha en la dispensación del reino. Así es que vean ustedes, el ministerio que realiza la cosecha no hizo la siembra, ni tampoco hizo el trabajo de regar el agua, la lluvia de la enseñanza en la dispensación de la gracia, porque fue asignado el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Moisés por segunda vez para realizar la gran cosecha. Este es el ministerio que realiza la cosecha del trigo. Y los escogidos de Dios, los hijos de bendición, son también participantes de esa cosecha. Cuando ya han sido cosechados, entonces tienen la oportunidad de trabajar en esa cosecha para que otros sean cosechados también, o sea, recogidos en la dispensación del reino. Y así, colocar en una dispensación segura que lo que tiene son promesas de grandes bendiciones, que lo que tiene son las promesas de la trompeta final o gran voz de trompeta, las promesas de la resurrección de los muertos y la transformación de los que estamos vivos. Tiene también la promesa del ministerio de Moisés y Elías, tiene también la promesa de la venida de Cristo, la venida de esa piedra no cortada de manos, tiene también la promesa de tener a los escogidos de Dios recogidos, tiene también la gran promesa de la manifestación del Señor Jesucristo como León de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Tiene la gran promesa de la venida y el ángel fuerte con el título de propiedad abierto en su mano para colocarlo en esa nueva dispensación. Tiene la gran promesa de la revelación de todas las cosas que han de suceder. Tiene la gran promesa del ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de estas cosas en la dispensación del reino. Tiene la gran promesa del glorioso reino milenial. Tiene
la gran promesa de ceder en ese glorioso reino a todos los escogidos, los hijos de bendición, los primogénitos de Dios, como reyes y sacerdotes, y reinar con Cristo 1000 años. Todo esto lo tiene la dispensación del reino. Y por esa causa, los escogidos son llamados y colocados en la dispensación del reino. Y el mensaje para todos es: el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿En dónde está el espíritu y la esposa en el tiempo final? En la dispensación del reino. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera, y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, porque toda persona tiene libre albedrío, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Para qué? Para que viva eternamente. ¿Dónde? En la dispensación del reino. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, la columna de fuego en el ángel del Señor Jesucristo, y la esposa, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Dicen la misma cosa. ¿Por qué? Porque el mensaje que trae el Espíritu de Dios, Jesucristo, la columna de fuego, por su ángel mensajero, es el mensaje que el esposo de Cristo da a conocer a todos los seres humanos. El mismo mensaje, llevándolo por videos, por folletos y en las diferentes formas disponibles, en cintas magnetofónicas también, para que el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida eterna gratuitamente. Todo esto en la dispensación del reino. Todo esto está prometido y por esa causa se cumple en la dispensación del reino. En la dispensación del reino, los escogidos recibirán la herencia de Dios que les corresponde. En la dispensación de la gracia, los hijos de Dios no pudieron tomar la herencia que les corresponde como hijos del Dios Altísimo, porque en esa dispensación de la gracia, los hijos de Dios estaban todavía como niños. Y mientras el heredero es niño, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo o del siervo. Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque es señor de todo, o sea, el heredero de todo. Durante la dispensación de la gracia, el heredero o los herederos estaban en la etapa de niños. No podían
reclamar, no podían pedir la herencia que les corresponde. Para obtener esa herencia también se requería que el título de propiedad regresara a las manos del heredero o de los herederos, del heredero Jesucristo, y los herederos, los hijos de bendición, los hijos de Dios. Vean ustedes, durante la dispensación de la gracia, el título de propiedad se mantuvo en las manos de Dios, así como se había mantenido desde que Adán cayó y perdió los derechos a ese título de propiedad y a todo lo que contenía ese título de propiedad. Por 6.000 años aproximadamente, los hijos de bendición, los herederos de todo, han estado como niños viviendo en este planeta Tierra y en nada han estado, en nada difieren de el siervo o esclavo. Vean ustedes, naciendo en esta tierra como los demás seres humanos, por la unión de un hombre y de una mujer, y luego creciendo y trabajando, comiendo, durmiendo y luego muriendo. Esto ha estado aconteciendo aún con los hijos del Dios viviente, aunque son los herederos de todos, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esto está aquí en la Escritura. Aunque somos los herederos, hijos del Dios eterno, la descendencia de Dios, la descendencia divina, hemos aparecido en la tierra por 6.000 años consecutivamente como siervos y no como hijos poseyendo la herencia, a causa de que fue confiscada la herencia. El título de propiedad fue confiscado por Dios y regresó a las manos de Dios, y todos los derechos fueron confiscados. El derecho a vivir eternamente, el derecho a la juventud eterna, el derecho a todo lo eterno. Y como siervos o esclavos, los herederos de todo, los herederos de Dios, los hijos de bendición, los benditos de Dios, han estado viviendo en esta tierra como esclavos, como estuvo el pueblo hebreo en Egipto, esclavizado, trabajando como esclavos, aunque era el pueblo elegido por Dios, y eran los herederos a la tierra prometida. Ahora, esto ha sido así por causa de la caída, pero serán restaurados, o seremos restaurados a la vida eterna, a la juventud eterna, a un cuerpo eterno, a todo lo eterno,
y seremos restaurados a toda la herencia divina. Y seremos restaurados como reyes sobre esta tierra y como sacerdotes del Dios Altísimo. Ahora, por 6.000 años, miren ustedes, los elegidos de Dios, los benditos de Dios, los hijos de bendición, representados en los profetas mensajeros de Dios, han estado en esta tierra, en su herencia, como peregrinos, como lo estuvo Abraham. Abraham vivió en la tierra como un forastero, en la misma tierra que Dios le dio por herencia. Y así han estado los hijos de bendición, los herederos, viviendo en la tierra que es su herencia, viviendo en esta tierra como forasteros. El Salmo 82, verso 6 en adelante dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿A quienes les dice que son dioses? A los hijos del Altísimo, porque somos descendientes de Dios. Somos la simiente de Dios. Dice, pero como hombres moriréis, como mueren los demás hombres, como mueren los demás seres humanos. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Dice, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Vean ustedes que todas las naciones estarán bajo el dominio de ese reino que crecerá y cubrirá toda la tierra. Y cuando crezca y cubra toda la tierra, en ese glorioso reino milenial, ahí estaremos nosotros como reyes y sacerdotes. Ahí estaremos nosotros ya restaurados a nuestra posición de hijos e hijas del Dios Altísimo, con la herencia que nos corresponde. ¿Y qué significa todo esto? Que ahí para ese tiempo ya estaremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con la herencia, la heredad que nos corresponde como hijos del Dios Altísimo. ¿Y qué heredad espera usted tener? ¿Usted espera heredar mucho o poco en el reino de Dios? Yo deseo para todos ustedes lo máximo. ¿Y cuántos desean para ustedes lo máximo? Pues entonces me veré obligado a decirle cómo obtener lo máximo en esa herencia que hemos de recibir. Recuerden que un padre, cuando va a repartir su herencia y hace su testamento, a uno le puede poner una cantidad, a otro otra, de acuerdo a como él desee. Y eso va a ser de acuerdo a como el padre vea que se merece ese hijo. Si el padre ve que ese hijo va a tomar esa herencia y la va a gastar,
y se le va a desaparecer de las manos, le da poquito. Y si hizo poco, si trabajó poco y aprendió poco y obedeció poco a su padre, o si no obedeció a su padre nunca, algunas veces le ponen 0 en la herencia. Y algunos se molestan muchísimo, pero es así en algunos casos. Aunque, según las leyes de la tierra, todos tienen derecho a la herencia de hijos, pero hay padres que le quitan la herencia que le corresponde a un hijo por alguna causa. Y esa parte se la dan a otro hijo o a otra persona. Ahora, Dios dice en su palabra que pagará a cada uno según sea su obra. Y el Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 16, verso 26 en adelante dice, 25 en adelante dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. También en la parábola de los talentos encontramos que el que recibió 5 talentos ganó 5 talentos más, y el que recibió 2 o 3 talentos trabajó y ganó lo mismo, y vino a tener el doble. Y el que recibió 1 talento y lo enterró, cuando le pidieron cuenta y lo entregó, aquí está el talento que me diste, su señor le dijo, siervo malo y negligente, tú sabías que yo era así como tú dices, una persona que ciego cosecho donde no sembré, y sabías que era hombre duro, te convenía dar mi talento a los banqueros, para yo al venir lo recibiera con ganancias. Ahora me lo está entregando sin los intereses. Tras que no trabajaste nada, no lo pusiste a trabajar en manos de otras personas para decir, este talento me diste, lo puse en el banco y ha ganado todos estos intereses. No hiciste nada. Siervo malo, malo de corazón, mal agradecido, malo porque no amó a Dios y su obra para trabajar en su obra, malo porque no se puso de parte de Dios y su programa para su tiempo. Y al no ponerse de parte de Dios y su programa para su tiempo, automáticamente estuvo de parte del malo, del enemigo de Dios. Porque si uno no hace nada en favor del programa de Dios, está dando lugar a que el enemigo logre hacer daño a la obra de Dios. Porque cuando la persona no hace nada en favor, está dando lugar a que alguien pueda hacer daño. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ve usted? No hace nada, pues entonces está haciendo automáticamente algo en contra del programa que Dios está llevando a cabo. ¿Qué está haciendo en contra? Está siendo negligente, inútil,
no está haciendo nada, y al no hacer nada, el que no hace nada, entonces perjudica el trabajo que se está haciendo. Uno tiene que estar trabajando en la vida que Dios le ha dado. El que no hace nada es un negligente y es malo para Dios. Miren ustedes, el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. El que no lleva buen fruto, el que lleva mal fruto. Pero también dice el Señor Jesucristo en una parábola que hubo, no sé si fue una vid que no llevaba fruto. Vino el primer año a buscar fruto y no encontró fruto en ella. Lucas de la higuera, no era la vid, era la higuera, y ese es Israel. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta ocasión, para Israel, tiene que ser hallado fruto en esta higuera. $144,000 tienen que aparecer. Vamos a dejar eso quietecito, ya que eso tiene que ver con el pueblo hebreo. Ahora, miren ustedes, Dios no quiere a nadie que esté sin llevar fruto. Todos tienen que llevar fruto. Todos tienen que producir en el reino de Dios. Porque el que no produce en el reino de Dios será cortado y echado fuera. Yo siempre he dicho, Dios no quiere vagos en su reino. Fíjese usted, tener un vago en su casa, lo que hace es comer y dormir. Y ustedes se matan trabajando, luchando, sudando, consiguiendo el dinero para hacer la compra, para que después un vago se coma todo lo que usted trajo. Y como tiene más tiempo en la casa, entonces arrasa con todo lo que hay en la nevera. Y cuando usted que ha trabajado y ha traído toda esa comida, viene y abre la nevera, ya se vació. Claro, si tiene un vago en la casa, que está todo el día ahí, y lo que hace un vago es siempre comer y dormir, y no trabaja. Eso hace un árbol, o una planta, o una higuera vaga que no produce. Se come el alimento de la tierra, se toma el agua que cae, y no produce nada. Y otros arbolitos por el lado, por ahí cerca que producen. Ella le está tomando todo ese alimento que ellos pueden utilizar bien para producir mucho fruto. Por eso es que Dios no quiere vagos. Por eso es que cuando el siervo negligente, que no usó el talento que Dios le dio, porque todos
han recibido de parte de Dios con qué trabajar en su obra, en su reino. Aquel que no usó el talento, Dios dijo, el Señor dijo, al siervo negligente y malo, quitadle el talento, lo que había recibido, y atado de pies y de manos, echadlo en las tinieblas de fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, que eso es tipo y figura de la gran tribulación que vendrá. Y el talento, dadlo al que tiene bien. Cualquiera diría, ¿y por qué no se lo dan al que tiene menos? Para que así alcance casi al que tiene más. Porque Dios dice, al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Y cómo se le va a quitar a uno que no tiene aún lo que tiene? Porque en esta tierra nadie tiene nada, todo es de Dios. Porque nadie tiene un título que diga, un título original, que diga esto es mío. Lo que tienen son títulos acá, que le dan acá en la tierra una escritura, y con eso no pueden decir, este terreno es mío, y era de mi padre, y era de mi abuelo, y de mis abuelos, hasta llevarlo al tiempo de Adán. Ahora, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Como nadie tiene nada, aún lo que tiene es lo que Dios le ha dado. Por la gracia de Dios, el talento que Dios le dio, lo que Dios le ha dado en esta tierra, aún eso que Dios le ha dado, le será quitado. Porque no es de él, aunque lo tenga, sino es de Dios. Y le será dado al que tiene más. Así es que trabajando es que podemos obtener más de parte de Dios. Trabajando es que Dios nos da más talentos. Algunas veces algunas personas dicen, Señor, yo quiero que me dé un talento o muchos talentos para trabajar en tu obra. ¿Y cuántos quieren eso? Pues entonces usen el que tienen o los que tienen para que Él le añada más talentos que otros no usen, les serán dados a aquellos que están usando lo que tienen. Lo que le pasó al que tenía 5, que lo multiplicó por 10, le fue dado otro talento de un vago que no trabajó, que le fue quitado y le fue dado a aquel que trabajó. Y todos debemos estar siempre bien disponibles para recibir más talentos en el reino de Dios. Algunas veces nos aparecen algunos talentos y algunas veces algunas personas no se dan cuenta y no los aprovechan. Algunos dicen, es que yo no sé bregar con esto. Mire, si es que ese era un talento que era de otra persona, el cual sabía bregar con ese talento y no usó. Y ahora usted que no sabe bregar con eso, por cuanto usted ha utilizado lo que Dios le ha dado y sabe usarlo, ahora le da el Señor 1, 2 o 3 talentos más que usted no sabe usarlo, pero como usted usó bien lo que Dios le dio, ahora Dios le ayuda para que aprenda a usar esos otros. Y Dios lo bendice, y al poquito tiempo, usando esos nuevos talentos que Dios le dio, usted dice, oye, pero yo no sabía nada de esto, y ahora veo que Dios me ha bendecido, ahora entiendo cómo trabajar con esto y con lo otro. Eso es por la bendición de Dios.
Por ejemplo, tenemos a Bermúdez. ¿En qué universidad o en qué lugar estudiaste para aprender a trabajar con imprentas? En ningún lugar. Pero Dios le dio este talento y lo usó y le funcionó. Y así por el estilo, no solamente con imprenta, sino con trabajos de video, con trabajos de una cosa y de la otra, y así por el estilo, y cada día Dios le añade más talento. Algunas veces como que se aguanta cuando no se da cuenta que es un talento que Dios le está dando. Y algunas veces piensa, fulano de tal está bien capacitado y bien preparado para hacer eso. Y como que no se da cuenta que es un talento que Dios le quiere dar, y como que se lo quiere dejar pasar para otra persona, porque piensa algunas veces que la preparación que tiene una persona es la que lo capacita para usar ese talento. Y lo que capacita bien a una persona para usar un talento es que ama a Dios y que de corazón es bueno, está dispuesto a trabajar en el reino de Dios, aunque al principio no sepa, pero comienza y Dios lo ayuda. Hay otros que saben y no trabajan. Así es que tener el buen deseo en el corazón y ponerle empeño y amor divino, y por amor trabajar en el reino de Dios, eso hace que Dios le ayude a uno y ponga en uno sabiduría e inteligencia para trabajar en esa labor, como hizo en tiempos pasados, cuando Moisés preparó el templo y también cuando Salomón lo preparó. Hicieron el templo, Dios le dijo a Salomón, como también le había dicho a Moisés, he colocado espíritu de sabiduría y de conocimiento en fulano y fulano y fulano, en estas artes de construcción y de trabajar con bronce y de trabajar con oro y en diseños y en todas estas cosas para realizar esa obra. Ven ustedes, si Salomón o Moisés dicen, pero es que yo no soy constructor para construir un templo. Dios coloca en diferentes personas esa sabiduría para trabajar en esto y lo otro, y Moisés iba frente a esa labor, como también lo hizo Salomón. Algunas veces no agarramos los talentos, pero agarremos esos talentos y orando a Dios, Él nos ayudará, nos dará inteligencia y sabiduría para usarlos correctamente, y pondrá a nuestro lado también personas en los cuales pondrá sabiduría e inteligencia para trabajar unidos a nosotros en esas labores. Así es que, vean ustedes, Dios ha confiado su obra de cada edad y de cada dispensación en manos humanas, las cuales se han dejado guiar por Dios. Ha sido Dios en las personas, en cada edad y en cada dispensación. Y así, nadie puede gloriarse de que fue por su propia inteligencia, por su propia sabiduría, que logró hacer las cosas. Más bien, de nosotros mismos, lo único que podemos decir es que nosotros no sabíamos cómo hacer las cosas, pero que en la misericordia de Dios, Él nos dio conocimiento, sabiduría y entusiasmo
y nos usó haciendo esa obra. Por lo tanto, la gloria pertenece a Dios. Yo glorifico a Dios por todo lo que Él ha hecho a través de mí y en mí. De mí mismo no tengo de qué gloriarme. La obra la ha hecho el Señor Jesucristo. Y eso es bueno. Es bueno porque así uno sabe que ha sido la obra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes también. Y le doy gracias a Dios por la forma en que Dios los usa a ustedes. Le doy gracias a Dios por los ministros también que Dios ha colocado en nuestra edad y nuestra dispensación. Le doy gracias porque Él ha sido el que los ha capacitado, como también a ustedes jóvenes, para realizar la labor que están llevando a cabo. Cuando en el glorioso reino milenial todos vean en la historia lo que aconteció en nosotros y lo que Dios hizo a través de nosotros, todos dirán, Dios los capacitó, colocó esos dones y esos talentos en ellos, porque son linaje bendito de Dios. No fue en edades pasadas y dispensaciones pasadas la obra de Dios realizada por ejércitos o por fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Y en nuestra edad y nuestra dispensación no es con ejércitos, ni con fuerza, ni con conocimiento humano, ni con inteligencia humana, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Es Jesucristo, la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haciendo la obra correspondiente para la dispensación del reino. Y lo está haciendo Él en esa forma, en nosotros y con nosotros, porque somos linaje bendito de Dios. Por eso vienen todas las bendiciones de Dios para nosotros y a nosotros. En palabras más claras, los benditos de Dios son un imán que atraen todas las bendiciones de Dios que Él tiene para este tiempo y para el glorioso reino milenial. Vean ustedes cómo todas las bendiciones se nos pegan así. Vamos a algún sitio y se pegan en nosotros las bendiciones de Dios. Salimos para otro lugar y se nos pegan las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque somos los benditos de Dios. Que todas las bendiciones de Dios vengan sobre los benditos de Dios, o sea, sobre cada uno de nosotros. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos guarde y continúe usándonos. Si alguien no sabía por qué, siempre yo les estoy diciendo que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y cuando ya voy a irme, todavía les miro y extiendo la mano y les digo que Dios les continúe bendiciendo. ¿Saben por qué es? Porque ustedes, y yo también, porque ustedes son
los benditos de Dios. Por eso son habladas todas esas bendiciones sobre todos ustedes y sobre mí también. Porque somos los benditos de Dios. Por eso vienen todas esas bendiciones para nosotros. Y manténganse como un imán. Pero no un imán puesto al revés. Porque hay imanes que por un lado atraen, pero por el otro lado nada atrae. Colóquense bien frente a la presencia de Dios con fe, creyendo toda promesa de Dios, porque eso hace que ustedes atraigan sobre ustedes todas esas bendiciones, hacen que se materialicen en cada uno de ustedes, como aconteció con Abraham, el padre de la fe. Él estaba como un imán, tenía esa promesa de vida agarrada como un imán y no la soltaba hasta que se materializó en él. Con la fe es que atraemos, agarramos bien esas promesas, esas bendiciones de Dios. Bueno, ya es hora de pasar a nuestro hermano Bermúdez por aquí para que él concluya nuestra parte en esta mañana. Le voy a pedir pase por aquí y benditos de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente con las bendiciones de la dispensación del reino y con toda otra bendición señalada para la eternidad. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.